a definir formalmente lo que es una red algebraica. Sea un conjunto A distinto de vacío y dos operaciones, asterisco y asterisco prima, vamos a decir que A y estas dos operaciones es una red algebraica si y solo si estas operaciones cumplen con que son cerradas, asociativas, conmutativas, idempotentes y cumplen con la ley de absorción. En particular, lo que podemos concluir es que toda red ordenada, en donde tenemos un conjunto y una relación de precedencia, podemos establecer una red algebraica mediante el conjunto y las operaciones supremo e ínfimo. De igual manera, teniendo una red algebraica con dos operaciones que cumplen estas propiedades, vamos a poder establecer una red ordenada con la relación de precedencia. Por eso, tanto las redes ordenadas como las redes algebraicas las vamos a llamar redes. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo en donde nos dicen, tenemos los divisores de 12 con la relación divide un conjunto ordenado. Ya validamos esto antes. Nos preguntan si es red. Si lo es, tenemos que definir dos operaciones para poder establecer una red algebraica. Los divisores de 12 ya sabíamos que eran los x que pertenecían al conjunto de los naturales, tal que x divide a 12. Termina siendo el conjunto que tiene al 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Teniendo en cuenta que es un conjunto ordenado, podemos armar el diagrama de Haas. Ahora bien, si queremos validar que es red, nosotros lo que podemos hacer es directamente evaluar aquellos elementos que son incomparables. ¿Y de qué manera los vamos a evaluar? Y fijándonos si tienen supremo e ínfimo. Porque aquellos que tienen una relación directa ya sabíamos que esos iban a tener siempre supremo e ínfimo. Entonces, vamos a ver cuáles son incomparables. Por ejemplo, el 2 con el 3. El 2 es incomparable con el 3. Lo que vamos a hacer es validar el supremo entre 2 y 3 y el ínfimo entre 2 y 3. ¿Cuál más es incomparable? El 4 y el 6. El 4, vamos a marcar acá, el 4 es incomparable con el 6. Entonces vamos a buscar el supremo entre 4 y 6 y el ínfimo entre 4 y 6. ¿Queda algún otro más? Fíjense que entre 4 y 3 tampoco podemos decir cuál está antes. Entonces, 4 es incomparable con 3. Vamos a tener que marcar el supremo y el ínfimo. Con que encontremos alguno de estos incomparables que no cumpla o que no tenga supremo e ínfimo, ya nos sirve de contraejemplo para decir que no es red. Fíjense, si tenemos que marcar el supremo entre 2 y 3. Entre 2 y 3 el supremo es 6. Y entre 2 y 3 el ínfimo es 1. Vamos a estos dos. Entre 4 y 6, ¿el supremo cuál es entre 4 y 6? Entre 4 y 6 el supremo es 12. Y entre 4 y 6 el ínfimo termina siendo 2. Vamos a este último, entre 4 y 3. El supremo entre 4 y 3, entre 4 y 3 el supremo termina siendo 12. Y el ínfimo entre 3 y 4, 4 y 3 que es lo mismo, termina siendo 1, ¿no? Es acá donde se juntan. Entonces, lo que vamos a decir, como todos los elementos tienen supremo e ínfimo, lo que decimos es que es red. Es una red. Entonces, como es una red, nosotros lo que tenemos que hacer es definir dos operaciones. Ya sabíamos que con el supremo y el ínfimo directamente ya podíamos establecer una red, una red algebraica, es decir, divisores de 12 con el supremo y el ínfimo es red algebraica. Pero ahora, pensemos nosotros si podemos llamar a estas dos operaciones de una manera distinta. Ver cuál es el resultado que nos da el supremo y el ínfimo en cada caso. Fíjense,
Entre 2 y 3 nos dio 6, entre 2 y 3 el ínfimo nos dio 1. Trabajando con los divisores de n y la relación divide, esto es lo que vamos a anotar, con los divisores de n, nosotros lo que podemos hacer, y la relación divide, lo que podemos marcar es que, sabiendo que a y b son elementos que pertenecen a los divisores de n, lo que vamos a poder marcar es que el supremo entre a y b va a ser igual al mínimo común múltiplo entre a y b. De la misma manera, el ínfimo entre a y b va a ser el máximo común divisor entre a y b. Escribir una red algebraica para este ejemplo va a ser los divisores de 12 con el supremo, que en este caso es el mínimo común múltiplo, y el ínfimo, que podemos definirlo mediante la operación MCD, máximo común divisor. También es red algebraica. Entonces, ahora vamos a ver dos formas de clasificar a las redes para basarnos en este ejemplo y poder aplicar estos conceptos. El primero es una red complementada, en donde nos dicen, dada una red ordenada, el conjunto A con la relación de precedencia es red complementada si y solo si para todo elemento que pertenece al conjunto existe el complemento. Y lo vamos a denotar con esta letra y la barrita arriba, en donde el complemento de un elemento va a ser aquel, y lo primero que tenemos que hacer es establecer las precondiciones. Nos dicen que tenemos un conjunto ordenado con primer elemento y último elemento. Entonces, para cada elemento del conjunto A vamos a encontrar el complemento de la siguiente forma. El complemento de A va a ser aquel que el complemento con el elemento en supremo sea el último elemento del conjunto. Y a su vez, acá hay un y, las dos se tienen que cumplir al mismo tiempo. Lo que sabemos es que el complemento ínfimo, el elemento, tiene que dar el primer elemento. Las dos se tienen que dar al mismo tiempo. Importante es que cada elemento puede tener un único complemento, más de uno o ninguno. Pero la condición para que sea una red complementada es que todos los elementos tengan al menos un complemento. ¿Está bien? Si encontramos algún elemento que no tiene complemento, nos va a servir como contraejemplo para decir que no es una red complementada. El otro concepto, la clasificación que podemos dar, es una red distributiva, en donde, fíjense, tenemos una red algebraica con un conjunto y dos operaciones, supremo e ínfimo. Me dice que es distributiva si y solo si puedo probar que para todo A, B, C que pertenece al conjunto puedo aplicar la propiedad distributiva. Acá yo estoy distribuyendo la operación supremo contra el ínfimo. Lo mismo va a pasar si distribuyo el ínfimo contra el supremo, ¿no? Se tienen que dar las dos. Nosotros podemos ver, e incluso, que en una red distributiva el complemento, si existe, y esto es fundamental, por eso lo subrayamos, si existe es único. A ver, cosas importantes. Si una red es distributiva no significa que todos los elementos tengan complemento, sino lo único que me está diciendo al decir yo que una red es distributiva es que para aquellos elementos que tengan un complemento, ese complemento va a ser único, pero no que todos tienen complemento. O sea, que una red sea distributiva no significa que va a ser complementada. ¿Estamos bien? Y otra forma fácil de poder validar si es una red distributiva es si no encuentro ninguna subred isomorfa a alguna de estas dos. Con estas formas, ¿no? Nosotros vamos a mirar el diagrama de Haas, como en este caso, y ver si tiene la misma estructura, a eso referimos con isomorfa, a alguna de estas dos. Y algo sumamente importante, como estamos hablando del concepto subred, tenemos que saber que una subred
va a ser aquella que mantiene los mismos supremos e ínfimos y en sí misma es una red. ¿Está bien? Vamos a tomar un subconjunto de nuestro diagrama original para ver si es isomorfa alguna de esas dos, siempre y cuando podamos garantizar que los supremos e ínfimos se mantienen y que además ese subconjunto sigue siendo red en sí misma. Entonces, vamos a ver. Acá tenemos que nos preguntan si es complementada. Bueno, para que sea complementada, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar cada uno de los complementos. En particular, nosotros vamos a ver que algo que sucede es que el complemento del primer elemento siempre va a ser el último elemento. Acuérdense que era condición que exista el primer elemento y el último. Y también lo que vamos a ver es que el complemento del último elemento va a ser el primer elemento. Entonces, con esta pauta y marcando en nuestro diagrama quién sería el primer elemento, en este caso es el primer elemento de divisores de 12 y el 12, es el último elemento de divisores de 12. Entonces, de esos dos ya podemos encontrar fácilmente cuál es el complemento. El complemento de 1 va a ser 12. Después, el complemento de 12 como último elemento va a ser el primer elemento, o sea 1. Vamos a avanzar. Busquemos el complemento de 3. Fíjense, no van a ser complementos aquellos que tengan una relación directa. El 1, el 6, entonces vamos a mirar directamente a ver si es posible contra aquel elemento que es incomparable encontrar el complemento, en este caso con 4. El complemento me decía que el supremo entre el elemento y su complemento me tiene que dar el último elemento y el ínfimo el primer elemento. Fíjense, si hago el supremo entre 4 y 3 se unen recién en 12, que es el último elemento, y si hago el ínfimo se unen recién en el primer elemento. Entonces el complemento de 3 es 4. Y lo mismo va a pasar si busco el complemento de 4, que es 3. Ahora, busquemos el complemento de ¿qué nos falta? De 2 y de 6. Busquemos el complemento de 2. ¿Qué elemento, al operarlo, mediante supremo me da el último elemento y el ínfimo el primer elemento? Fíjense, vamos a ver, con 6 me da el 2, porque tienen una relación directa, entonces va a ser el ínfimo y el supremo este. Con 4 también va a pasar lo mismo. Con 12 voy a tener el supremo 12, pero el ínfimo me va a dar 2. Fíjense que si pruebo con todos, voy a ver que no existe el complemento de 2. Entonces, si ya encontré un elemento del cual no tengo complemento, es suficiente como para decir que no va a ser complementada. Vamos a ver, para practicar, si tiene complemento el 6. Con el 6 pasa lo mismo. Fíjense, tengo todas relaciones directas. Con el 4 el ínfimo va a ser 2. Y tenía que ser el primer elemento. Entre 4 y 6, 12, podría ser que sí, pero el ínfimo nos da 2. Entonces tampoco existe. Por lo tanto, vamos a decir que no es complementada. Fíjense que acá, en este caso particular, el complemento nos dio un solo elemento. Podría habernos dado más de uno si tendríamos otro diagrama de Haas. Vamos a ver, ¿es distributiva? ¿Es una red distributiva? Vamos a escribirlo. Es una red distributiva y lo que vamos a intentar ver es si no tiene ninguna subred que sea isomorfa a alguna de estas. O,
Fíjense la propiedad anterior que nos decía que una red es distributiva. En una red distributiva el complemento, si existe, es único. Entonces tenemos dos elementos que no tienen complemento, pero en todos los demás el complemento es único, con lo cual sí es distributiva. Y además, lo que podemos decir, fíjense que mediante nuestro diagrama de Haas no vemos ninguna subred isomorfa a estas dos. Entonces, ¿es distributiva? Sí. Y lo que vamos a decir es que no tiene ninguna subred isomorfa A, y las vamos a marcar. ¿Cuáles eran? Las dos tenían 5 elementos y tenían una forma como la que estamos graficando, ¿no? Ahora bien, entonces, fíjense, tenemos una red que es distributiva pero no es complementada. Acá estábamos rompiendo con este contraejemplo, ¿no? Fíjense, es distributiva y no es complementada. No es garantía de que al ser distributiva va a ser complementada. Lo único que nos da con certeza que una red sea distributiva es que el complemento, si existe, es único. Y eso es fundamental, porque a veces suele pasar en los parciales que al ser distributiva ponen automáticamente que es complementada y a veces no pasa, como en este caso. Ahora, les pregunto yo, mirando este diagrama y llevándonos solamente, agarro un subconjunto de este, fíjense, lo voy a graficar acá, tengo el 1, el 3, el 12, el 4 y el 2. ¿Es un subconjunto del original? Sí. ¿Y qué es lo que estoy intentando hacer? Fíjense que si yo uno, mediante la relación de divisibilidad, todos estos elementos, fíjense que tengo una estructura similar a esta. Entonces yo digo, ¿pero cómo? ¿Es distributiva o no es distributiva? ¿Cuál era la condición para poder decir que este subconjunto que tomaba era una subred? Que tenía que mantener mismos supremos e ínfimos. Si nosotros pensamos en el supremo de 2 y de 3 en esta subred, vamos a hacer el supremo entre 2 y 3. ¿Cuál es en esta red? Es 12, ¿no? Pero si vamos a la otra y hago el supremo entre 2 y 3, ¿cuál es el supremo entre 2 y 3? Es 6. Fíjense que no coinciden el supremo entre dos elementos. Entonces, esta no es una subred. Lo que hicimos mal acá es pensar que este diagrama era una subred de nuestro diagrama original. Es lo que tienen que tener en cuenta cada vez que van a buscar un contraejemplo mediante una subred isomorfa esta, que todos los elementos conserven